tardes. Mi nombre es Gloria del Carmen Calvo Díaz y los últimos estudios que tengo son de maestría en cultura. Ingresé al INAH en el año de 1975 y actualmente cuento ya con 50 años de servicio. Estoy adscrita al Museo Nacional de las Culturas del Mundo en el área de investigación. Mis inicios dentro de la participación sindical fue desde el año de 1976, en donde se estaba conformando una comisión censora con la idea de conformar un sindicato propio del INAH, ya que dependíamos por estar jurídicamente dentro de la Secretaría de Educación Pública al CENTE. Sin embargo, el CENTE en aquel entonces solamente se dedicaba a cobrar las cuotas sindicales sin hacer ninguna aportación a los derechos laborales de los trabajadores. Esta inquietud llevó a que se conformara la comisión censora, que empezó a visitar todos los centros de la Ciudad de México, asimismo de todos los estados de la República Mexicana. Hecho esto, se trabajó arduamente porque teníamos que lograr nuestra separación del CENTE. Fue una lucha tenaz con la sección 11, que era donde estábamos, nosotros pertenecíamos a esa sección, y bueno, finalmente muy dura la batalla, pero lo logramos. Y fue en el año de 1977 cuando logramos conformar el primer comité ejecutivo de la delegación de 324. Claro que lo que buscábamos nosotros era la democratización. Finalmente se consiguió y fue histórico en realidad porque el primer comité ejecutivo de la D324 fue dentro de las instalaciones del Alcázar del Castillo de Chapultepec. Este comité trabajó en puntos torales que ya se habían acordado en la visita de la comisión censora, como fue el hecho de elaborar nuestro escalafón y sobre todo de algo que era muy importante, las condiciones generales de trabajo. Se empezaron los esbozos y finalmente se logró, gracias a la participación de nuestro benefactor del INAH, que fue el profesor Gastón García Cantú, logramos que se nos diera una renivelación muy importante con cantidades importantes en aquel momento. Se continuó trabajando y finalmente vino el cambio del comité en el año de 1979 y bueno, pues ya a este comité le tocó firmar las condiciones generales de trabajo en el año de 1980 y mismas condiciones que fueron registradas en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. También en el año anterior habíamos logrado algo que es importantísimo. Se hizo la propuesta a la Secretaría de Programación y Presupuesto, era todo una renivelación salarial, ya con el nuevo escalafón. Y finalmente lo logramos en el año de 1985, se hizo entrega a la D324 el documento donde era aceptado esta renivelación.
Creo que esta parte es fundamental y coyuntural en nuestra vida como organización sindical, porque desde ese momento, en 1981, ya se reconocía que nosotros debíamos de depender de ser salarialmente con los modelos de educación superior. Y entonces esta nivelación salarial se dio de acuerdo al Instituto Nacional Politécnico. Fue muy importante, en donde se nos reconocieron las categorías propias del INAH. Ya para aquel entonces también algo que fue muy importante es que todo el personal del Instituto Nacional de Antropología estaba basificado, porque no teníamos ninguna plaza, todos cobrábamos por lista de raya, otros por honorarios, etcétera, etcétera, y finalmente se logró esta parte muy importante para nosotros. Esta renivelación es importante también porque de ahí se empezaron a esbozar ya nuestras prestaciones socioeconómicas. Y aquí mismo en esta renivelación venía contenido lo que era ya el pago del reconocimiento de antigüedad. Igual también la prima vacacional, como hoy la tenemos, con 40 días del salario repartidos en los 2 periodos de vacaciones que contamos. También fue entregado en ese momento la renivelación por zonas. Se nos acomodó de acuerdo a lo que había en la estructura en aquel entonces en la Secretaría de Educación Pública, con el reconocimiento de 13 zonas económicas, porque insisto, íbamos todos a nivel nacional. Y esto fue en el año 81, se firman las condiciones generales de trabajo y bueno, yo aquí es importante hacer una pausa, el por qué estoy enterada y tengo los documentos de aquel entonces, porque participé de manera muy activa, tanto en mítines, en las negociaciones con el CENTE, de igual manera, pues en la elaboración de miles de carteles. Yo trabajaba con los arquitectos en Culhuacán, en la unidad de zonas monumentales, y bueno, pues finalmente hasta logré ser representante en ese momento de mi centro de trabajo. Por eso es que tengo toda la historia muy vívida para compartirlas con ustedes. Después de este periodo, obviamente mi participación siguió siendo en comisiones. Fui representante de la rama de secretarias, participé en comisiones temporales, como en los cambios del comité ejecutivo, y como delegada de mi centro de cultura, de mi centro de trabajo, que para aquel entonces ya estaba en el Museo Nacional de las Culturas. Igualmente me tocó vivir la etapa tan importante porque desde el principio se reconoció que habíamos de hacer nuestros primeros congresos con todos los compañeros a nivel nacional, y fue como surgió años más tarde lo que fue la D324 Organización Nacional. Esta es la primera parte que yo digo se abre un parteagua, porque esto fue con el último comité de la delegación de 324, en donde yo en ese momento representaba a la rama de profesionistas en gestión del patrimonio cultural. Tuve la oportunidad de empezar ya viene en septiembre, se hace un decreto en donde nos dicen que se va a conformar una nueva secretaría, que es la Secretaría de Cultura. Se empezó a trabajar muy arduamente para que no nos tocara de improviso, y se trabajó de manera muy férrea en el legislativo, tanto en la Cámara de Diputados
como en la Cámara de Senadores, y logramos a través del consenso con los diputados lograr tener 3 artículos transitorios en la nueva Ley de Cultura, la cual fue promulgada en diciembre del 2015. Finalmente, de aquí, pues bueno, pues ya no éramos de la SED, ya éramos de la Secretaría de Cultura, y llegamos a empezar a conformar nuestro sindicato. Participé en el último congreso de la D324, en donde nos pusimos de acuerdo cómo se iba a hacer la nueva estructura, se formó una comisión de estatutos, etcétera, etcétera, y ponernos de acuerdo. Finalmente logramos juntarnos con otros sectores que pertenecían también a la Secretaría de Cultura, como fue el IMBAL y fue el sector central. Y se conformó un sindicato, el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, con estos 3 sectores. Y bueno, hasta aquí termina esta parte coyuntural de nuestra historia sindical. Viene ya la conformación del sindicato, del democrático, y finalmente en marzo de 2016 tuvimos nuestra asamblea constitutiva, y por aras del destino nuevamente coincide que sea en el Museo Nacional de Historia. Viene este cambio fundamental coyuntural y bueno, pues se nos dio la toma de nota ya como sindicato nacional y empezamos a trabajar, a seguir trabajando. Actualmente, después de ese periodo, pues todavía tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con el primer comité sectorial del nuevo sindicato y con la Coordinación Nacional Colegiada, que en ese momento representaban los mismos trabajadores en ambas representaciones, y posteriormente llegué a ser representante nacional de la Comisión de Uniformes, y actualmente cuento con la representación sindical como secretaria general de la sección Ciudad de México. El mayor logro que he conseguido en negociaciones colectivas, creo, el haber tenido la oportunidad de estar, como digo yo, en este parteaguas de nuestra historia sindical, de estar muy de cerca en la conformación de la D324, la democratización, y de haber participado de manera muy activa en la conformación del sindicato, en donde fui encargada de preparar la documentación legal para el registro y me tocó entregarlo en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Creo que eso es lo más relevante que puedo decir. Después de eso, ¿qué podemos decir de cómo ha sido toda esta trayectoria de representación sindical? Creo que el momento más amargo que hemos vivido fue desafortunadamente la separación en el año de 2018, cuando el grupo de la sección Ciudad de México junto con Morelos e Hidalgo decidieron separarse del Comité Nacional Democrático y conformaron un nuevo sindicato. Creo que esa ha sido la parte más dura que he vivido, pero que la tuve que vivir. Cuando a las situaciones de participación sindical, creo que lo que más importante ha sido para mí la defensa de los derechos laborales y adquiridos a través de las diferentes representaciones. Sin embargo, hay un punto muy importante que ha sido la defensa de los trabajadores en el momento de las actas administrativas, porque afortunadamente con la preparación que tuve, logré muchas veces una solución satisfactoria de negociación y no procedieron las actas.
Eso creo que es una parte muy importante de mi vida. En todo este tiempo, ¿cómo le damos cabida a las representaciones minoritarias? Pues yo creo que finalmente somos un sindicato democrático y como tal cuentan las mayorías y las minorías. Entonces, y todos tenemos derecho a ser escuchados y ser representados. ¿Cómo preparamos a los nuevos cuadros? Pues porque nosotros pues ya estamos un poquito cansados, ¿no? Y debemos de dar continuidad al sindicato. Yo creo que la parte más importante es estos jóvenes que vienen con ese ímpetu para participar con nosotros, pues tenemos la obligación de prepararlos, de pasarles lo más que podamos el bagaje que hemos adquirido a través de los años. Y lo más importante yo creo que también es darle la oportunidad de de tener una transparencia en cada uno de los cargos que hemos tenido la oportunidad de representar a la base trabajadora, y creo que es escuchándolos, dándoles también la oportunidad de la información expedita en el momento en que lo requieran. Creo que eso es una parte muy importante en nuestras gestiones. Creo que las crisis, pues hemos tenido unas, no muchas, pero yo creo que lo más importante ha sido, a través de estos 10 años que hoy ya tenemos como sindicato democrático, yo creo que lo más importante ha sido luchar por la unidad y la participación en todos estos espacios. Creo que la justicia social que nosotros podemos utilizar en este proceso y la solidaridad sindical, pues es a través precisamente de escuchar y no solamente defender a los compañeros a través de lo que es los derechos de las condiciones generales de trabajo, el convenio, no. Yo creo que lo más importante también es la parte humanista, de darle a los compañeros la seguridad que somos representantes para oírlos, escucharlos, respetar sus derechos humanos. Creo que esta parte es fundamental en nuestra participación. Y luego, bueno, pues el tiempo nos alcanzó, ¿verdad? Y hoy está muy de moda la inclusión de los géneros, de la mujer, la participación muy activa, sobre todo con el tiempo de mujeres. Quiero comentarles, compañero, que nuestra organización, afortunadamente, desde sus inicios, siempre fomentó esta igualdad. Hubo muchas representantes mujeres en la cabeza de los comités ejecutivos, y bueno, en la parte actual del democrático, de igual, hoy tenemos una mujer en nuestra última coordinación nacional colegiada. Creo que nosotros somos, fuimos de alguna manera, nos adelantamos al tiempo y lo logramos. Yo creo que nuestra responsabilidad como representantes siempre va a ser irnos a defender la parte colectiva. Insisto, esta unidad debe ser en este sentido de que todas las decisiones que se tomen en los órganos de gobierno bañe a toda la base, porque para ellos estamos aquí representándolos, respondiendo a la confianza que nos han dado para ocupar estos cargos. Yo creo que el sindicato, la primer victoria que tenemos es haber dado este paso en armonía de la D324 al democrático, y que ya con 10 años yo creo que vislumbramos que esta organización se siga fortaleciendo y seguir siendo lo que hemos logrado ya, ser el sindicato mayoritario dentro de esta organización sindical.
Y bueno, compañeros, yo con toda esta, tengo muchas historias, muchas anécdotas y me encantaría haber tenido más tiempo para haberlas compartido. Sin embargo, yo creo que lo que podemos decirles es darle las gracias por ser paciente con nosotros como representantes y pues que vengan las nuevas generaciones al arribo de este gran sindicato, que eso nos va a llevar a una gran victoria. Muchas gracias.